Hace unos meses subí un par de vídeos a YouTube y desaparecí. Tenía que terminar la carrera, quería centrarme solo en eso. Y una vez terminada la carrera, pensaba que en verano iba a hacer un montón de cosas. Tenía una lista de to-dos súper larga y yo pensaba que pues iba a hacer un montón de planes, que no sé, que me lo iba a pasar bien, que iba a disfrutar del verano. Pues no. La verdad es que se me ha pasado el verano súper rápido, siento que no he hecho nada. Soy una persona que va con el curso escolar, me gusta muchísimo la vuelta al cole, que termine verano, empiece otoño y ese buen tiempo, porque a mí el verano me deja cao. Yo no soy persona en verano. Es el primer año que no tengo vuelta al cole. Es que es la primera vez en toda mi vida que no empiezo curso en septiembre. Y la verdad es que me daba mucho vértigo pensar en terminar la carrera, en terminar de estudiar, en darme cuenta de que no había nada más preestablecido en mi vida. Cuando terminas el instituto tienes que decidir qué hacer, ¿no? Tienes que decidir si meterte en una carrera, si ponerte a hacer una FP, lo que sea. Ya decides, pero es un paso muy pequeñito en comparación con el terminar la carrera, que tienes que decidir si ponerte a trabajar de lo que has estudiado, si ponerte a trabajar de otra cosa, si ponerte a estudiar otra cosa, si ponerte a hacer, no lo sé, cualquier cosa. Da miedo el darte cuenta de que no sabes qué va a ser de ti de aquí a un año y a la vez es como que da mucha alegría, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me agobiaba de tener como preestablecido que tenía que estar estudiando era que no era otra cosa, yo no podía ser más allá que estudiante. Y también el hecho de estar estudiando algo que me gustaba pero he acabado tan quemada, yo no he disfrutado del todo la carrera como me hubiera gustado. No sé, es complicado, es como que no sabes cómo te irá, no sabes si serás feliz. Lo que más me preocupaba era qué iba a pensar la gente de mí. Ahora mismo estoy en un punto de mi vida en el que no me quiero poner a trabajar de lo que he estudiado. Y hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente no lo entiende. Es como, ¿para qué has estudiado eso si no quieres trabajar de ello? Porque tengo otra línea vital, o sea, yo empecé con una edad y he terminado con otra edad y literalmente soy otra persona. Una vez terminas la carrera piensas, no sé si me voy a poder mantener, no sé si voy a ser feliz, no sé si estudiar otra cosa, no sé si voy a poder permitirme estudiar otra cosa, no sé si me apetece ponerme a trabajar de lo que he estudiado. Yo tengo una visión de la vida que gente de mi alrededor no tiene y me cuesta muchísimo a veces ser consciente de lo que quiero porque sin querer tiendo a pensar que lo que quiero no está bien porque los demás me dicen que no está bien. Se nos olvida que el point de la vida es ser felices. O sea, yo no quiero otra cosa que ser feliz. La vida está para vivirla y no para trabajar. Encontrar lo que nos apasiona, pasarlo bien. No sé qué va a ser de mí dentro de un año, no sé qué va a ser de mí dentro de unos meses, pero sí que sé lo que no quiero. La verdad es que yo ahora mismo lo que me quiero centrar es en cuidarme la cabecita, en cuidar a la gente que quiero, en estar cerca de la gente que quiero, en disfrutar de estar viva y básicamente eso. Puede sonar súper cutre o cliché. Siento que llevo toda mi vida en piloto automático. Estoy como un poco cansada de hacer lo que se espera de mí y de no pensar realmente en lo que yo quiero. Es muy importante saber qué quieres y qué no quieres en la vida. Y a la vez es muy complicado saberlo. Nos comparamos con el resto del mundo y creemos que lo que quieren los demás es lo que queremos nosotros. Me he centrado más en lo que se esperaba de mí para cumplir esas expectativas. Siento que estoy en una etapa en la que necesito un cambio brutal. Necesito sentir que estoy alineada con mis pensamientos y con mis sentimientos y que estoy haciendo cosas buenas para mí. Siempre estoy dejando de lado mi salud, así que este año quiero centrarme en cuidarme la cabecita, cuidarme la tripita, porque no sé por qué, pero estoy yendo al médico y no hay manera de que sepan qué me pasa. Lo que me dice el cuerpo es que me centre en deshacerme de cosas que no me van bien, ya sea gente o ya sean cosas materiales, me cuide a mí misma porque me dejo de lado siempre. Es que soy mi casa, yo soy mi casa y a veces se me olvida y no soy consciente de que voy a estar conmigo toda mi vida. Es que es muy fuerte, me paso el día repitiéndomelo. Cada 2 por 3 estoy en plan, Mel, eres tu santuario, cuídate. Una de las cosas que últimamente estoy pensando mucho es que estamos ahora viviendo Mary y yo en este piso en Valencia, pero en cualquier momento nos vamos a ir. En este piso llevamos 4 años y siento que este no es mi lugar ya, en el momento vital en el que estoy. Y no estoy aprovechando lo que es vivir aquí. Y claro, teniendo en cuenta que en cualquier momento nos vamos a ir de aquí, siento la necesidad de disfrutarlo mientras esté aquí. Quiero hacerme una lista de cosas que quiero hacer antes de irme de Valencia
y una lista de cosas que quiero hacer una vez me vaya, porque me encanta hacer reset. Cuando empieza un mes, a mí lo que más me gusta hacer es sentir que estoy alineando mi vida con el mes, con el transcurso del tiempo. Quiero sentir que hago las cosas que me apetece hacer, fluir, dejarme ser. De hecho, me estoy leyendo Hábitos Atómicos por eso mismo, porque sentía que era el momento de leerme este libro. Estoy harta de intentar cumplir las expectativas de la gente, me cansa muchísimo, me drena la energía totalmente y quiero ser fiel a lo que yo quiero ser. Y me apetece mucho hacer cosas por redes, así que lo voy a intentar. No sé cómo voy a llevar esto, la verdad. No tengo ni idea de cómo llevar el canal. O sea, yo simplemente me he puesto a hablar aquí delante de la cámara y no tengo ni idea de qué estoy diciendo. Tengo un síndrome de la impostora tremendo y siempre siento que lo que hago no tiene ningún sentido ni ningún valor. Pero quiero intentar dejar de lado todo eso, por favor. Quiero dejar de lado todo eso, lo necesito. Y nada, que gracias por escucharme y a ver si hay próximo vídeo algún día.